Entonces, ha sido una campaña que comenzó muy desorganizada. Afortunadamente, ya han ido organizando la campaña, pero atención, estamos a 80 días de la elección. En 80 días, de una ventaja de 30 puntos, que es lo que todas las encuestas, poco más, un poco menos, todas las encuestas hablan de entre 18 y 30 puntos de ventaja de la señora Sheinbaum. No hay manera de recortar en 80 días tal distancia, a menos que sucediera algo extremadamente importante. Y luego, centro de atención sigue siendo el presidente López Obrador, y eso es un error estratégico que ha cometido la oposición desde siempre. Yo lo he hablado varias veces con altos personeros de la oposición y algún expresidente. Ya comenzamos con nuestro consultor político de cabecera, el estratega electoral y consultor político Orlando Goncalves. ¿Cómo estás, Orlando? Buen día, bienvenido. Buen día, Guillermo. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a la audiencia. Bueno, se nota que estás en un lugar más cálido que Bogotá, que no te veo tan abrigado. Sí, sí, sí. Y el aire acondicionado está bien moderado hoy. Sí, lo cual es raro. Oye, Orlando, analicemos algunas cosas que se están moviendo en el clima electoral, sobre todo latinoamericano. Em, Venezuela, aparentemente, bueno, ya hay fecha de elecciones y ya hay candidato Sí, oficialista. Maduro va a volver. Creo que, si no me equivoco, el periodo presidencial venezolano es de 6 años. O sea que estaría correcto. 12 años atornillado a la silla. Algo que yo me imagino que este señor hace 20 años no se imaginaba ni en sus mejores pesadillas. Eh, No, 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 no. Ya tiene 12 años y va para 18, porque salió electo en 2013, cierto, cierto. ¿Y cómo hizo para prorrogar tanto el tiempo? porque hubo otra elección igual a Claro, esta, claro, de la claro, noche a tienes la razón. mañana sacaron la elección, inhabilitaron un Esta, gentío, no sé cuánto. esta sería su segunda reelección. Correcto. Wow. Y bueno, la constitución venezolana le permite a él hacer lo que le da la gana, me imagino. Indefinidamente. Fue una de las reformas que el expresidente Hugo Chávez sometió a referéndum, salió reprobada y después se la fumaron y le dieron la vuelta en el Congreso, donde tenían mayoría. En la Asamblea Legislativa le dieron la vuelta y hicieron una reforma constitucional enorme en que, entre otras cosas, establece la reelección indefinida. Vaya la vida. 18 años en el poder. Nicolás O sea, Maduro. va, va para 12 y probablemente sea en esta pseudoelección reelecto nuevamente. Uno no debe subestimar al enemigo y sobre todo si es político. Yo te he contado de este documental, La Revolución no será televisada, que tú lo has visto varias veces. Una, un equipo de, no me acuerdo si es Suecia o de Dinamarca, que estaba haciendo un reportaje a Hugo Chávez, que le parecía exótico Hugo Chávez. Y el tipo pues les dijo, no, no, véngase conmigo. Y andaban para arriba y para abajo. Y justo les cayó la crisis del año 2002, el golpe de Estado. Los tipos quedaron dentro de, creo que fueron los únicos que quedaron filmando el golpe de Estado. Filmaron al nuevo gobierno. Los filmaron cuando huyeron y entraron de nuevo. Y quedó muy claro quiénes fueron los protagonistas y quiénes no. En todo el documental, no, que son casi 3 horas, no sale nunca Nicolás Maduro. Se sospecha que es uno de los que estaba disparando en un lugar, pero no hay tanta seguridad. Eh, pero por ningún lado. Es más, de todo el documental, de las no sé cuántas personas que rodeaban a Chávez en ese momento, el único que queda por ahí es Diosdado Cabello. No, hay algún Sí, sí, sí. problema con la señal. No sé si Hay me un delay. escuchas bien. Sí, sí, sí. Sí. No, no era Nicolás el que disparaba, eso ya se comprobó, era otra persona muy parecida a él, pero efectivamente Nicolás Maduro
no tenía el protagonismo. Sin embargo, en 2012, cuando era evidente que el expresidente Hugo Chávez iba a morir porque tenía metástasis y la operación que le habían hecho en Cuba, más que ayudarle, le había complicado más el asunto, a los cubanos resuelven poner a Nicolás Maduro. Nicolás había sido canciller, había sido presidente de la Asamblea Nacional, había sido muy leal al presidente Hugo Chávez. Nicolás Maduro se formó en su juventud, estuvo un par de años en Cuba. Él pertenecía a un partido que se llamaba Liga Socialista, que era de extrema izquierda. Ah, mientras que Diosdado Cabello, la primera vez que viaja a Cuba es el día que muere el expresidente Chávez, que fue en diciembre de 2012, no el 5 de marzo de 2013 como lo anunciaron. De 2012 a 2013 lo que hicieron es, con la supuesta firma digital, arreglaron y coordinaron todo para que tener el control absoluto del aparato burocrático del Estado y de las Fuerzas Armadas, y convocaron una elección de la noche para la mañana. Pues Chávez se muere en marzo y convocan la elección en abril, A y mí, agarraron a la a mí me oposición. presenta, a mí me presenta Nicolás Maduro, un político panameño que había sido compañero de él en cursos en Cuba en los años 80 y 90. Es correcto, es lo que te acabo de comentar. Él estuvo en Cuba porque él pertenecía a ese partido Liga Socialista, que era un partido de ultraizquierda. Sí, es un hombre de los Y Castro. entonces, claro, y luego tenías a Diosdado Cabello, que tenía un gran poder en Venezuela, pero que, repito, nunca había ido a Cuba. La primera vez que fue a Cuba fue en diciembre de 2012, cuando muere el presidente Chávez. Entonces los cubanos no confiaban en Diosdado Cabello, como siguen sin confiar. Entonces, pero entienden que Diosdado Cabello tiene una parte importante de la estructura burocrática de las Fuerzas Armadas y del poder regional, y entonces lo necesitan para establecer equilibrio. Ahí hay una confederación de grupos, perdón, y esa confederación de grupos ha entendido que o ellos llevan la fiesta en paz para mantenerse en el poder, o ellos mismos se destruyen. Parte del drama que sucedió con Tarek El Aissami es que cogió tal nivel de poder que estuvo a punto de tratar de generar un cambio, y es cuando la inteligencia cubana lo descubre y lo descabeza de la noche a la mañana. Es que todos los que podían haber reemplazado a Hugo Chávez o al propio Nicolás Maduro fueron descabezados de una forma u otra. No sé si Así por... es. No, yo tengo la impresión de que Nicolás Maduro sigue siendo un tipo sin cerebro, pero está muy bien vigilado su entorno por el G2 cubano. O sea, ellos están identificando siempre los peligros que pueden acechar a su digamos, a su virrey en Caracas y lo despachan de una vez. Y me imagino Es que correcto. por eso tienen a Diosdado, ¿no? Porque tienen alguna especie de acuerdo de, bueno, como te muevas mucho, como te salgas de la foto, te sale de la fila, sale de la foto. Y el Es tipo, correcto. Es correcto, tu planteamiento es absolutamente correcto, tienes una clarísima lectura de el juego de poder y los equilibrios que hay ahí. dicho esto, y sabiendo que el G2 cubano es el mejor alumno de la Stasi de la República Democrática Alemana, que a su vez es el mejor alumno de la Gestapo. O sea, estos tipos son científicos de la tortura, del dolor y de la inteligencia. ¿Qué hacemos con María Corina Machado? Porque sí, es muy popular, pero está anulada electoralmente. Está anulada y no se va a poder inscribir, lo cual al gobierno de Nicolás Maduro le importa tres pepinos.
Yo lo vengo planteando desde hace algunas semanas atrás y producto de eso, pues por supuesto hay mucha gente que no le agrada mi planteamiento, pero me parece que el propio mensaje de María Corina de vamos hasta el final es un boomerang que ahora se le está devolviendo, porque no puedes llegar hasta el final. Hay que seguir la ruta electoral a pesar de todas las manipulaciones, a pesar de la interpretación perversa de la ley para los que están afuera, en el exterior, porque por ejemplo, la interpretación que le dan a la ley, al Código Orgánico Electoral, es que tienes que tener un documento vigente de residente en el país donde estás para poderte inscribir en el consulado y poder votar. Y eso, con 6 millones de personas, 7 millones de personas afuera, cambiaría la dinámica si se les permitiera votar, cosa que no va a suceder. Entonces, María Corina tiene sí o sí, me parece que su liderazgo es importante. Ella tiene que mantenerse en la ruta electoral. Deben nombrar a una persona que la represente y esa persona tiene que hacer una campaña en lo que queda de aquí a junio. Por cierto, anuncian la elección el día que supuestamente murió Hugo Chávez y la van a hacer el día del aniversario de Hugo Chávez, del natalicio de Hugo Chávez. Es para lo único que les ha servido Hugo Chávez en los últimos años. Entonces, María Corina debería poder empoderar a una persona y esta persona debería poder decir, votando por mí, están votando por María Corina, por lo que ustedes escogieron, y tratar de unificar a toda la oposición. Pero lamentablemente hay mucha fractura dentro de la oposición, esto lo hemos hablado innumerables veces aquí, y eso no se ha El podido Ministerio de resolver la Oposición venezolano, ¿no? Que está activo. tal, tal cual, tal cual. Oye, De hecho, ya tienes como 20 candidatos, 20 no, perdón, creo que la cuenta eran 8 o 9 candidatos ya que han dicho que se van a inscribir. claro, es que ahora le pagan en dólares también, ¿no? Así que no hay problema. Así es. Oye, Orlando, vamos a salirnos de esa. Vamos a seguir hablando de este tema en las próximas semanas, ¿no? Eh, Claudia Sheinbaum parece que va inexorablemente hacia el triunfo en México. La verdad es que lo hablábamos hace unas semanas, no veo a la oposición repuntando, sobre todo porque los propios partidos se han enredado mal en sus propios relatos, ¿no? Sí, los partidos políticos de oposición en México no han entendido que el problema no es reparto burocrático, el problema es un proyecto de país. Entonces, si no te gusta la cuarta transformación, tienen que bajar sus egos, tienen que bajar sus apetencias y trabajar en función de un proyecto de país. Entonces, no les quedó otra alternativa que escoger a Xochitl Gálvez por una circunstancia muy particular, y es que Andrés Manuel López Obrador escogió a su adversaria y escogió a Xochitl Gálvez. Xochitl Gálvez viene de ser del partido Morena, se sale del partido Morena decepcionada, López Obrador la ataca ferozmente y la pone en el panorama político nacional, una señora que no estaba en el panorama nacional. La señora hábilmente aprovecha esas circunstancias, se victimiza, va ante la justicia, perdón, la justicia le da la razón en un caso de derecho de réplica y cuando va a Palacio Nacional con la sentencia en la mano a exigir su derecho a réplica en las mañaneras, le cierran la puerta en la cara, y hay todo un show mediático. Entonces, López Obrador escogió a su adversaria. La señora no es el ministerio de oposición estilo venezolano, realmente está del lado de la oposición, pero es una señora que no tiene liderazgo hacia adentro de los partidos políticos. Por lo tanto, los partidos políticos
han tratado de cohabitar y buscar sus cuotas burocráticas para ver cómo sobreviven. Resulta que están sacrificando el proyecto mayor. Entonces, ha sido una campaña que comenzó muy desorganizada. Afortunadamente, han ido organizando la campaña, pero atención, estamos a 80 días de la elección. En 80 días, una ventaja de 30 puntos, que es lo que todas las encuestas, un poco más, un poco menos, pero todas las encuestas hablan de entre 28 y 30 puntos de ventaja de la señora Sheinbaum, no hay manera de recortar en 80 días eh, eh, tal distancia, a menos que sucediera algo extremadamente importante. Y luego el centro de atención sigue siendo el presidente López Obrador, y eso es un error estratégico que ha cometido la oposición desde siempre, y yo lo he hablado varias veces con altos personeros de la oposición y algún expresidente de la República, y les he dicho, oiga, enfóquense en la gestión, no en el hombre, él es el héroe para efectos del pueblo. Bueno, López Obrador sigue estando con niveles de popularidad del 58% y no ha hecho nada, ninguna obra trascendente, no ha hecho ninguna acción trascendente que te permita decir, bueno, gracias a eso tiene un nivel de aprobación sobre el 58%. Entonces, ¿qué está sucediendo allí? Que la narrativa que él impuso de los conservadores, los mismos de siempre, los que quieren seguir robando, sigue funcionando, la instauró y sigue funcionando, y la oposición tontamente todos los días muerde el peine y le contesta, con lo cual a su vez anula a Xochitl Gálvez. Entonces, no han entendido el juego, me parece. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Mi estimado, mi estimado Orlando Goncalves, bueno, tú eres portugués, para Sí. que no lo sabe, y se dieron elecciones el día de ayer en Portugal. Mm, Quería hablar del tema, porque puede parecer para el panameño que en Panamá tenemos muy poca relación con Portugal, desafortunadamente, pero sí es una de las puertas, digamos que para entender un poco lo que va a terminar pasando en Europa, hubo un escándalo de corrupción en el gobierno socialista portugués, cayó el primer ministro, se convocaron elecciones anticipadas, pierde el Partido Socialista, pero el Partido Conservador no le da suficiente para gobernar en solitario, así que tendría que recurrir a la ultraderecha. Esa ultraderecha portuguesa es tan ultra como le llaman, como dice su nombre. Es peor que Ultra. Y eso es más grave todavía. Pero retrocedamos un poco. Hubo una seguidilla de errores. Primero, el Partido Socialista venía ganando 3 elecciones, cada vez aumentaba su votación. La última elección, el Partido Socialista logra obtener una mayoría absoluta, con lo cual gobernaba solo. Recuérdese que es un régimen parlamentario, entonces tienes que tener 115 votos como mínimo en la Asamblea Nacional para poder gobernar. Y eso lo logró el señor Costa. Sin embargo, uh, hubo una serie de escándalos que involucró a varios ministros y metidas de pata absolutamente idiotas que fueron dañando el prestigio de Costa hasta que apareció una investigación judicial donde teóricamente se le involucra el señor Costa. Inmediatamente que esto sale a la luz pública declara: si es que hay una sospecha sobre mí, yo no soy digno de estar al frente, y renuncia. 3 días después, el Ministerio Público dice: ah, no era ese Antonio Costa, era otro Antonio Costa, pero ya él había renunciado. Y el presidente Marcelo Ravelo de Sousa, en un acto que me parece indigno, porque quien promueve la candidatura de Marcelo Ravelo de Sousa a la presidencia de la República es Antonio Costa, siendo Marcelo del partido PSD, del que ahorita acaba de ganar la elección, y promueve a Marcelo
como el individuo de consenso, Marcelo acepta inmediatamente la renuncia, lo cual tocaba, pero lo que no hace es disolver la asamblea inmediatamente, sino que le da el tiempo suficiente para que su partido se prepare para ir a la elección. Cuando lo lógico hubiese sido, bueno, venga y vamos a una elección. Si la elección hubiese sido en noviembre, o en diciembre, probablemente el Partido Socialista logra sostenerse en el poder. Entonces, me parece que el gran perdedor de esta elección fue el señor Marcelo Rebelo de Sousa, porque ahora tiene su partido que gana la elección por apenas 2.000 votos, 3 décimas es lo que tiene, pero no tienen mayoría para gobernar. Y habían dicho, no vamos a gobernar con el partido Llega. Llega significa basta. No vamos a gobernar con ellos, que es la ultraderecha. Y fue el partido que más avanzó, pasó del 7% de la votación y 12 diputados a tener 18% de la votación y 48 diputados. La Iniciativa Liberal, que es otro partido, digamos, más apegado a los libertarios, subió 40.000 votos, pero mantuvo los 8 diputados. El bloque de izquierda subió 30.000 votos, pero mantuvo sus cinco Tenemos con diputados. nosotros aquí Y en La Mañana Ancon, hoy en este espacio de responsabilidad social, a la presidenta. No, estamos teniendo un problema, de audio acá, Orlando, en nuestro equipo, pero retomar lo que estabas diciendo, tú sí me escuchas bien, ¿no? Estábamos nosotros, yo te estaba haciendo la pregunta, porque vienen las elecciones europeas, y estos crecimientos de los partidos de ultraderecha y de derecha en el resto de los países europeos pueden dar al traste con la perspectiva del Partido Popular Europeo de mantener una mayoría que le permita esa coexistencia habitual con el Partido Socialista Europeo también. Y entonces nos veamos en una situación en la cual Europa ya no sería gobernada por dos, sino por tres. es más complicado todavía. O sea, el avance de la ultraderecha en Italia, que hoy es gobierno, el avance de la ultraderecha en los Países Bajos, que hoy es gobierno, el avance ahora en Portugal de la ultraderecha, el avance de Vox en España, no como ellos quisieran, pero evidentemente avanzó. La tendencia, si vemos el caso de Estados Unidos del señor Donald Trump, también ahora de ultraderecha, y eso se está regando por el mundo. Hay un movimiento de ultraderecha, Nayib Bukele, que viene del FMLN, atención, fue alcalde de 2 ciudades distintas por el FMLN, un partido de izquierda que viene de la guerrilla, y ahora está colocado en el lado de la ultraderecha. Entonces, hay un movimiento que está creciendo en ese sentido. Europa tiene esa amenaza sobre sí, es tan serio el asunto que Alemania tomó cartas en el asunto y cortó de raíz todo lo que sea semejanza de ultraderecha parecida a lo nazi, lo ha ido descartando, cortándole el financiamiento público, etcétera. Pero lo grave de esta amenaza es que con las mentiras y las retóricas, por ejemplo, la que hizo el señor Boris Johnson en Inglaterra cuando el Brexit, diciendo es que el sistema de salud nuestro tiene un déficit porque la Unión Europea se lleva un porcentaje importante para las medicinas de otros países, las pensiones no suben por la Unión Europea se lleva un porcentaje para las pensiones de otros países, entre otras cosas, entre otras mentiras. Gracias a ese tipo de cosas, el sentimiento anti-Europa ha crecido y eso es supremamente peligroso. Entonces,
Si la Unión Europea se llegara a fracturar y mete en la ecuación ahora a Ucrania y la guerra que le tiene Rusia, mete en la ecuación al señor Putin amenazando, oiga, si ustedes se meten, van a recibir bombas, que se ha debilitado tanto internamente que entonces desvía la atención y dice, con razón, atención, bueno, mi opinión particular, hey, la guerra la tenemos aquí en Europa, no es Ucrania, es en Europa que la tenemos al lado y o hacemos algo o este señor viene por nosotros, lo cual pudiera ser cierto. Entonces, si la Unión Europea se debilita y se resquebraja, tenemos una recomposición del poder a nivel del mundo y del balance que no sabemos a dónde va a parar. Pero peligrosísimo el avance de Chega en Portugal, peligrosísimo la inestabilidad, porque lo que manda la ley es que el que saca más votos es el que dirige el gobierno. Y entonces el señor Luis Montenegro va a dirigir el gobierno, pero tiene que constituir gobierno. El presidente Marcelo Rebelo de Sousa tiene que decirle haga gobierno. Pero para hacer gobierno tienes que ser avalado por la Asamblea Nacional y ahí nadie tiene Conjunto mayoría. de Ni la organizaciones que izquierda todas tiene están mayoría relacionadas para hacer lo definitivamente que con lo hizo que en 2005, que le dio en 2008, perdón, que le dio la vuelta, no habiendo ganado la preocupa a todos, elección, que es el le torneo dan la electoral vuelta y con los y quién partidos nos de va a presidir en izquierda los próximos forman una 5 años. mayoría y sacan los cuellos de ser primer ministro. Aquí la izquierda no tiene eso. Y la derecha, el caso del Partido Popular eh, Portugués, que es muy pequeño, el Partido Monárquico Portugués, que estuvo también en esa coalición, aunque no sacó nada afortunadamente, pero hay un partido monárquico que cree en la monarquía, eh, y el Partido Socialdemócrata, están entonces tratando de ver cómo hacen para gobernar sin Chega, pero no No, pueden, no les alcanza los números. perdón. Entonces, no tienen esa mayoría y o pactan con Chega, con la ultraderecha, o tenemos elecciones a la vuelta de 3 meses. ¿Qué es lo que creo que va a terminar pasando, Orlando? Me temo que va a ser así. No, Y, te agradezco y el gran mucho. culpable se llama Marcelo Rebelo de Sousa. Así mismo es. Te agradezco mucho, Orlando. ¿Hay columna esta semana en La Estrella de Panamá? No, la tuvimos la semana pasada, hablamos sobre los horrores de la indiferencia. Claro. Esta semana todavía no tengo claro sobre qué voy a escribir, pero habrá videocolumna en mis redes. Así mismo es. ¿Cuáles las redes tuyas son? En X o Twitter, @Orlando Goncal, y en Instagram, o Goncalves Consultor. Orlando Goncalves, consultor político. Gracias por estar con nosotros. Te mando un gran abrazo y nos vemos la otra semana, ¿te parece? Dios mediante. Un abrazo grande. Hasta luego. Era Orlando Goncalves, nuestro consultor político de cabecera, aquí la mañana en Compo Radio Ancon. Vamos a la pausa y regresamos.